presidente. ¿Qué sucedía en 1866? El país había entrado en su anteúltima guerra internacional. La guerra de Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, a la cual Mitre dijo en un mes a las barracas, en 15 días en Corrientes y en 3 meses en Asunción, fue una guerra que duró 5 años y que representó una sangría de vidas enorme en la Argentina. Entonces, la guerra que ya debería haber finalizado, según la preclara visión estratégica de Mitre, en 3 meses, era fines de 1866, un año y medio después de iniciada, y faltaban recursos. Y él mismo había limitado, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que el Estado federal pudiera recaudar más allá de 1866. Por eso se hace esta segunda reforma, para quitar esa limitación y que los derechos de exportación los pudiera cobrar el Estado federal de manera indeterminada. Esta es la cuestión de la reforma. Con lo cual vamos haciéndonos la idea de aquello de que algunos autores hablan de la separación estricta de fuentes, no es tal. Hay una vinculación constante entre recursos provinciales y recursos federales. Y también en esta literatura que aparece como, de algún modo, los gobernadores, que son seres maléficos que siempre tratan de asaltar las rentas federales, vamos a ir viendo que todas estas reformas fiscales se hicieron por necesidad del gobierno federal y no por necesidad de los gobiernos provinciales. Después de este periodo, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Después de este periodo aparece en los gobiernos del orden conservador, 1890 a 1894. Los gobiernos del orden conservador básicamente tienen que atravesar 1890 un particular momento que es el de la cesación de pagos, el default, que produce la caída de Juárez Celman y el gobierno provisorio de Carlos Pellegrini. En esta reforma, en este momento de cesación de pagos, el ministro de Hacienda de la Nación, Vicente Fidel López, manda al Congreso una ley para crear los impuestos internos. Esto originó una discusión severa porque no quedaba claro cuál era la característica del impuesto interno, si era un impuesto directo, un impuesto indirecto. Vicente Fidel López dice que es un impuesto directo porque en realidad pesa sobre la actividad productiva, sobre el capital de las empresas. Otros legisladores dicen, mire, esto es un impuesto al consumo porque lo va a terminar pagando el consumidor. Entonces, si es un impuesto al consumo, usted se está metiendo con fuentes tributarias provinciales. Bueno, toda esta discusión, que finalmente el Congreso aprueba la creación de este impuesto siempre y cuando todos los años el gobierno federal renovara ese permiso ante el Congreso Nacional. Esta cuestión se acaba en 1894 con lo que se llama el debate Terry-Mantilla. Terry, ministro de Hacienda de la Nación, Manuel Mantilla, diputado por la provincia de Córdoba, en donde Terry dice, miren, vamos a terminar con esta farsa porque en realidad en la Constitución no hay ningún lado que diga que las contribuciones indirectas son facultad exclusiva de las provincias. Y Mantilla dice, no, porque si en realidad la Constitución o los constituyentes hubiesen querido que la nación imponga contribuciones indirectas, lo hubieran puesto expresamente en la Constitución. Bueno, finalmente triunfa Terry, desde ese momento se aplican los impuestos internos en la Argentina, que es una contribución indirecta, y no hubo que pedir más permiso a las provincias para que el Estado federal las aplicara. En ese momento no, exactamente. Con lo cual vemos que tampoco hay una cuestión de estricta separación de fuentes, porque la propia Constitución dejaba lagunas doctrinarias muy grandes respecto de qué hacer con los impuestos. Bueno, la reforma de la concordancia, año 1932, ocurre el golpe de Irigoyen, asume la dictadura de José Félix Uriburu, llama elecciones en 1932, y con la proscripción del radicalismo hay una coalición de fuerzas conservadoras, de radicales antipersonalistas y de socialistas independientes que asumen el gobierno. Este es un momento de creación de los impuestos que conocemos en la actualidad. El impuesto a los réditos se crea en el año 34 y el impuesto a las ventas en ese mismo año.
y a su vez se produce la unificación de los impuestos internos nacionales porque los impuestos indirectos que cobran las provincias terminaron sirviendo como especie de aduanas interiores. Entonces hubo que homologar y homogeneizar un conjunto de impuestos provinciales para que precisamente no se produjera este efecto de aduanas internas. Bueno, después viene la reforma fiscal peronista, en donde, digamos, ocurre la primera conferencia de ministros de Hacienda de las provincias en 1946, y lo que hace el gobierno peronista es tratar de alinear la reforma fiscal que se propone con la creación de nuevos impuestos a los lineamientos del primer y segundo plan quinquenal. La ley 12956, que fue sancionada en 1947, es la primera que introduce algunos criterios objetivos de reparto y a su vez crea un instrumento muy importante que es la comisión arbitral, una instancia a la cual recurrir para resolver los conflictos derivados del sistema de reparto. Bueno, en la reforma fiscal posperonista, digamos, hay nuevas leyes del desarrollismo, leyes del gobierno radical del 63-66, que básicamente van cerrando la brecha y ampliando la participación de las provincias en el régimen de reparto. Hasta que en marzo de 1973, la dictadura de Lanusse ya había ganado el peronismo en las urnas, el 11 de marzo, el 30 de marzo dicta el decreto ley 2221 de ley de coparticipación federal, que todo el mundo en ese momento se preguntaba por qué, casi a menos de 2 meses de constituirse el Congreso Nacional, por qué la dictadura se tomaba la atribución de dictar una ley de coparticipación federal que iba a tener 10 años de vigencia. Lo concreto es que el gobierno de Perón, que asume en septiembre de 1973, no tocó la ley de coparticipación, simplemente la adecuó al cambiar cuando reemplazó el impuesto a los réditos y a las ventas por los nuevos impuestos de ganancias e IVA. Pero más que esa adecuación, no avanzó en cambiar el esquema que había previsto la dictadura de Lanusse. Y a su vez, se produce en las provincias el reemplazo del impuesto a las actividades lucrativas por un nuevo impuesto que se va a llamar ingreso. Bueno, luego viene como importante la reforma fiscal de la dictadura del 76-83. Básicamente lo que hace la dictadura es cambiar la ecuación no por el lado del ingreso, sino por el lado del gasto. Lo que hace es transferir los servicios educativos a las provincias, con lo cual, digamos, sin tocar la ley de coparticipación, está alterando la ecuación de ingreso-gasto, y a su vez lo que produce con la ley 22.293 y 22.294 es suprimir las contribuciones patronales, con lo cual, digamos, se iba a compensar con la generalización del IVA, tomar dinero del IVA y tomar dinero del FONAVI para aplicarlo a los servicios sociales, a las prestaciones sociales. Entre 1984 y 1988 existe un vacío legal, como les comenté antes. El decreto ley 2221 caduca en diciembre de 1984, ya sin posibilidad de ser prorrogado. Aparecen ahí diferentes arreglos, transferencias financieras de la nación a las provincias, el convenio financiero de 1986 que ya les comenté, y finalmente, en enero de 1988, la sanción de la ley 23.548 de coparticipación federal actualmente vigente. Ahora bien, todas las leyes anteriores de coparticipación o la forma de distribución de recursos entre las provincias y la nación tenían una fecha tope, una fecha límite de vigencia. Todas, por lo general 10 años. La ley 23.548 fue pensada como una ley transitoria que debía caducar en diciembre de 1992. Y uno se pregunta, ¿por qué sigue vigente? Porque algún lúcido miembro del Congreso incluyó en su texto que la ley caducaba
en 1992. Salvo, y en el caso de que no existiera ley para 1992, la vigente se iba a prorrogar automáticamente. Esa pequeña cláusula de la prórroga automática hizo que se salvara la situación, visto la distancia, porque se sigue teniendo ley de coparticipación federal y no hay un vacío legal. Podemos discutir si la ley es buena, si la ley es mala, pero la inclusión de la prórroga automática, que ninguna de las leyes anteriores lo tenía previsto, es lo que permitió la supervivencia de esta ley que estaba destinada a morir en diciembre de 1990. Bien, en este gráfico se ve claramente cómo fue evolucionando la distribución primaria de la ley de coparticipación. ¿Cuánto se llevaba la nación y cuánto se llevaban las provincias? La nación en la línea continua, las provincias la línea punteada. Como vemos, se va cerrando esta brecha y en la actualidad con la ley 23.548 las provincias en conjunto superan a lo que se lleva la nación. Este es el periodo de la concordancia, el periodo del primer y segundo peronismo, el desarrollismo, el gobierno radical del 63-63, la revolución argentina, acá justo en el límite se va a producir la sanción del decreto ley 2221, la dictadura del proceso y finalmente el periodo del radicalismo del gobierno de Alfonsín. Luego de sancionar la ley de coparticipación federal, hay nuevos cambios. Pero a diferencia de lo ocurrido, no se va a discutir una nueva ley, sino que aparece un nuevo mecanismo, ya muy vigente en el derecho intrafederal argentino, o en el federalismo de concertación, como le gusta decir a determinados juristas, que es tratar de llegar a arreglos parciales sobre temas puntuales a través de pactos, arreglos, consensos fiscales entre la nación y las provincias. Estos documentos, que algunos de ellos han tenido ratificación legislativa y otros no. Bueno, lo concreto es que en las reformas fiscales del cuarto peronismo, como lo denomino yo, de 1990 a 1993, se suscriben dos pactos fiscales, el Pacto Fiscal 1 y 2, que establecen nuevas coparticipaciones para atender al sistema previsional. El sistema previsional es el gran talón de Aquiles de la estructura fiscal argentina. Y a su vez se produce la creación del Fondo del Conurbano, detrayendo una parte de la recaudación del impuesto a las ganancias. Luego de ello ocurre en el año 94, ustedes ya lo tendrán más presente, la reforma de la Constitución, que precisamente lo que para algunos juristas argentinos constituye una victoria del derecho sobre la discrecionalidad política, en realidad creo que han cometido el peor de los errores y, digamos, si mi palabra no es lo suficientemente autorizada, tomemos la palabra del doctor Alberto Porto, docente y catedrático de esta universidad, que ha dicho que ha sido un error constitucionalizar un tema como la coparticipación, porque lo que ha hecho es transformarlo en un contenido pétreo, casi. Acá están, digamos, lo que establece el artículo 75 de la Constitución respecto del tema de la coparticipación. Lo cierto es que al haber constitucionalizado un tema que merece otra movilidad, ¿sí?, y que está sujeto a arreglos entre dos niveles de gobierno diferentes, se sumaron otros aspectos que es lo que en definitiva han impedido que tengamos una nueva ley de coparticipación transcurrido 30 años. Estos aspectos fueron la inclusión del tercer senador por provincia en representación de la minoría, lo que le ha quitado capacidad de negociación a los gobernadores, porque de los 3 gobernadores antes había 2 senadores por provincia y por lo general coincidían en el mismo color político que el gobernador. Con lo cual el gobernador iba a negociar con el Poder Ejecutivo Nacional una ley de coparticipación, por ejemplo, un arreglo fiscal, tenía una autoridad suficiente como para que el acuerdo se cumpliera.
Ahora con un tercer senador uno tiene un tercio de la Cámara que no responde a los gobernadores, porque es electo por la minoría opositora. Con lo cual hace muy difícil lograr un acuerdo, más en los términos de este tercer elemento al cual me voy a referir brevemente, que es la regla de unanimidad. El segundo elemento es la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se produce un vacío en este sentido. La Ciudad de Buenos Aires no es un actor originario del pacto que dio lugar a la Ley de Coparticipación Federal de 1988. No lo es, porque en ese momento era una municipalidad. Sí lo es Tierra del Fuego porque fue provincializada y la parte de la coparticipación le fue transferida. Ahora bien, en 1994 se sanciona el régimen de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y lo cierto es que la Ciudad de Buenos Aires es un actor futuro de la futura ley de coparticipación, pero no es un actor, no es un contratante originario de la actual ley. Y esto es donde yo creo que se equivoca la Corte en el recurso de amparo que da lugar a la Ciudad de Buenos Aires. La ley está en la actual ley vigente es la Ley de Coparticipación Federal 23.548 y en esa ley la Ciudad de Buenos Aires no es provincia, tampoco lo es en la actualidad, no es un actor, no es un contratante original. Y lo segundo es una interpretación errónea sobre la regla de unanimidad de la ley convenio. Muchos autores sostienen que no, la coparticipación tiene que ser sancionada con unanimidad de todas las provincias que tienen que sancionar una ley de sus legislaturas provinciales adhiriendo. No hay un solo párrafo en la Constitución que hable de unanimidad, sino que dice que una nueva ley de coparticipación sobre la base de acuerdos previos entre la nación y la provincia, pero no habla de unanimidad. Yo quiero leerles brevemente un pasaje del diario de sesiones de la Convención Constituyente de 1994, donde se discute precisamente este tema. Es un breve diálogo que se produce entre los convencionales Ricardo Harvey, del Pacto Autonomista Liberal de Corrientes, Alberto Natale, del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, María Cristina Guzmán, del Movimiento Popular Porteño, y Rubén Marín, que era gobernador justicialista de la provincia de La Pampa y presidente de la comisión redactora del dictamen sobre la constitucionalización de la ley de coparticipación. El señor Harvey pregunta, señor presidente, se refiere a Marín, le dice, en relación al párrafo que estamos considerando, que estaban hablando de la ley convenio, ¿qué efecto tiene una ley convenio? Dice, con relación al párrafo que estamos considerando, tengo una observación que formular acerca de la última parte para cuando dice, y será aprobada por las provincias. ¿Qué quiere significar esta expresión? ¿Por la totalidad de las provincias? ¿Por los 2/3? ¿Por la mitad más uno? ¿Cuál es el alcance de esa frase? Formulo la pregunta porque esto servirá de criterio interpretativo para el futuro. Le dan la palabra a Marín, presidente de la comisión redactora, y dice, señor presidente, no establece ningún tipo de mayoría, como manifiesta el señor convencional. Tiene que ser aprobada por cada una de las provincias. Ese es el significado. Entonces, toma la palabra Natale, diputado de Santa Fe. Dice, señor presidente, el señor convencional Jaime formuló una pregunta que desde mi punto de vista no ha sido respondida adecuadamente por la comisión. Por eso la vuelvo a reformular, dándole tal vez mayor precisión. Si una provincia no ratifica la ley convenio o no la aprueba, ¿cuál es el efecto que se produce con relación a esa provincia? Esa sería la primera hipótesis. Deja de percibir la coparticipación y en consecuencia recupera la plenitud de sus potestades fiscales en aquellas materias impositivas que eran coparticipables. En una segunda hipótesis, la provincia que no ha aprobado la ley convenio sigue percibiendo los porcentajes de la coparticipación vigentes en la legislación anterior, fueran estos inferiores o superiores. Espero que la comisión responda en forma concreta a las alternativas planteadas. Toma la palabra el presidente de la comisión Marín y dice, señor presidente, la pregunta es importante y fue objeto de discusión en la comisión originaria. En última instancia, ese es el quid de la cuestión. En el caso de la última alternativa que planteó el señor convencional Natale, cuando una provincia no firma el convenio, pensamos que continúa percibiendo la coparticipación que tenía.
Ha habido casos concretos que se han registrado en los últimos tiempos respecto a determinadas provincias, ya que al firmarse el pacto fiscal, algunas no lo hicieron. La señora Guzmán, diputada jujeña, dice: señor presidente, se ha sostenido que en caso de una provincia no acepte, sigue percibiendo lo mismo que antes, pero supongamos que por ley del Congreso Nacional se baja de la coparticipación. ¿Qué sucede? Porque estaríamos desafiando las matemáticas. Tiene que realizar todo el trayecto de nuevo. Y así se produce, con lo cual, digamos, la discusión se cierra finalmente diciendo: bueno, voten. Votaron. Ahora las preguntas eran atinadas. ¿Qué quisieron decir aquellos que redactaron el despacho originario respecto de la ley convenio? Y de ahí surge toda una interpretación completamente fantasiosa y errónea respecto de la unanimidad. ¿Por qué la unanimidad? ¿En dónde lo dice? Las preguntas eran atinadas. ¿Qué es? ¿2/3? ¿La mitad más uno? ¿3 provincias pueden acordar? No se sabe. Y sobre eso se ha tejido toda una doctrina que, en mi entendimiento, es errónea. Acá vamos a ver, acá tenemos, después de la sanción de la ley de coparticipación, dos acuerdos. El Pacto Fiscal 1 y el Pacto Fiscal 2. Acá ocurre la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Después de la Constitución Nacional, que mandaba a sancionar una nueva ley de coparticipación, se hicieron 12 pactos fiscales sin que haya una nueva ley de coparticipación. Lo gracioso, lo paradójico, como se lo quiera ver, es que muchos de estos acuerdos fiscales tuvieron ratificación legislativa, o sea, fueron firmados por los gobernadores y el Poder Ejecutivo y luego ratificados por el Congreso Nacional. Si el Congreso Nacional reunió la mayoría necesaria para ratificar legislativamente estos pactos, ¿por qué no consiguieron mayoría legislativa para sancionar una nueva ley de participación, como lo mandaba la Constitución? Este es un gran enigma. Decía que había una literatura muy prolífica respecto al tema de la coparticipación. El estudio de las finanzas públicas aparece en las facultades de Derecho de casi todas las universidades, La Plata incluida. En La Plata, las primeras cátedras de finanzas públicas derivan de los teóricos de la Universidad de Pavía, la llamada Escuela Italiana de Finanzas Públicas, y dentro de ellos un personaje muy particular que es Benito Grisi. Seguramente deben haber leído texto de Grisi. Luego, en paralelo, existen las escuelas superiores de comercio en la mayoría de las universidades del país, que derivan en la creación de escuelas de ciencias económicas, que son de algún modo el prototipo o el antecedente de lo que van a ser las facultades de ciencias económicas en las principales casas de estudio del país. No existían las facultades de ciencias económicas. Entre ellas, la de la Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela de Ciencias Económicas, creada en 1935, y en La Plata, que la Escuela de Ciencias Económicas se crea en 1948. Grisiotti tiene, a través de Mario Pugliese y de Dino Harach, una notable influencia en la evolución de la ciencia y las finanzas públicas en esos años y sobre todo en la Universidad Nacional de Córdoba. Como dije, en Córdoba la Facultad de Ciencias Económicas se crea en 1948, mientras que en La Plata se crea en 1953, junto con el Instituto de Economías y Finanzas, que es el antecedente del actual Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad. Y dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata va a tener un papel fundamental el periodo de decanato de Horacio Núñez Miniana entre 1968 y 1973. Porque con Núñez Miniana se abandona definitivamente en la Facultad de Ciencias Económicas los viejos programas de la ciencia de las finanzas que traían de la Facultad de Derecho y se empieza a dar un nuevo enfoque basado básicamente en la teoría económica del bienestar y la teoría del federalismo fiscal que provienen de las universidades estadounidenses. Según un importante autor, Horacio Cao, existen básicamente dos enfoques de la literatura vinculada con
con la coparticipación federal. Un enfoque ortodoxo basado en la teoría económica del federalismo fiscal de cuño estadounidense, que básicamente toma algunos de estos conceptos como fundamentales. La correspondencia fiscal era lo que hablaba antes de la necesidad de que cada provincia gaste lo que pueda recaudar y ajuste su política de gastos a sus posibilidades concretas de recaudación. El accountability fiscal, esto es sostener que esa correspondencia fiscal crea mayor responsabilidad fiscal por parte del gobernante, porque va a tener que dar la cara, o sea, si quiere aumentar el gasto, va a tener que aumentar los impuestos a nivel local y va a tener que responder políticamente ante sus contribuyentes ciudadanos. Y lo tercero es el efecto Leviatán, que esto en realidad proviene de Buchanan y de la Escuela de la Elección Pública, que sostiene que por alguna razón misteriosa, el Estado siempre y sobre todo los estados locales, se apropian indebidamente de los recursos y primero tratan de garantizarse la satisfacción de sus intereses como burocracia y representación política antes de satisfacer las necesidades de su electorado o de sus ciudadanos. Si en sus cabezas ligaron esta idea del efecto Leviatán al de la casta, van por ese camino y está bien. Esto creo que es importante porque los autores no escriben en el aire, escriben de determinados lugares de pensamiento, de determinados lugares ideológicos. Frente al enfoque que Cao denomina ortodoxo, existe un enfoque revisionista que básicamente se basa en la teoría del desarrollo y digamos, de lo que es el pensamiento de la CEPAL de los años 70 y 80. Dentro de esta escuela, uno de los autores más importantes es Oscar Cetrán. Y pone su énfasis ya no en los criterios de correspondencia fiscal, sino en el problema de los desequilibrios regionales y los equilibrios territoriales. Dice, Argentina es un país muy extenso y heterogéneo, y precisamente debería existir coparticipación para tratar de homogeneizar más lo que la naturaleza ha hecho heterogéneo. Y hay un enfoque alternativo que aparece en los últimos 10 años que basa sus modelizaciones en las teorías de los juegos. Modelizaciones en su mayoría de orden matemático. Bien, ahora repensando el problema, yo en la tesis me baso en el concepto de teoría de juego social de un economista chileno ya fallecido, tal vez hayan escuchado hablar, que se llama Carlos Matus. Carlos Matus, autor a su vez de El método de planeamiento estratégico situacional. En la teoría de juego social, Matus equipara los conflictos con los juegos lúdicos, con los juegos de mesa, sobre todo los juegos de estrategia. Dice, todo juego social se equipara a los juegos de estrategia. Y los juegos de estrategia, como cualquier juego, puede ser los juegos de mesa, puede ser el fútbol, puede ser el rugby, el que se les ocurra, tiene básicamente los elementos que lo componen, jugadores que tienen diferentes habilidades. En los juegos de estrategia, al igual que en el juego social, hay reglas de juego que son preexistentes. Hay maniobras de juego, hay modo de jugar y hay incertidumbre. Y esta es la principal diferencia de la teoría del juego social con las modelizaciones matemáticas de la teoría de los juegos convencionales. Porque en la teoría de los juegos convencionales están todas las posibilidades planteadas en el propio juego. Cuando uno piensa en el dilema del prisionero, por ejemplo, uno sabe que existe una sola posibilidad de contestar sí o no, si acusa o no acusa. Recuerdan el dilema del prisionero, ¿no? El del juez que acusa a dos reos de un crimen, entonces le dice a los dos por separado que si se acusan mutuamente le va a tocar una pena menor, se acusan al otro y el otro no los acusa, este va a salir libre y el otro va a quedar preso y si se declaran los dos inocentes también van a ir presos. Con lo cual, digamos, y ninguno de los dos reos sabe que va a contestar el otro. Entonces, en este tipo de modelizaciones, lo cierto es que todos los datos están a la vista, no hay otras posibilidades. O vas preso, no vas preso, o vas preso por 2 años, pero lo que dice Matus es, la incertidumbre es tener que maniobrar entre múltiples variables que van cambiando.
Y dice que en la realidad social, los juegos se comportan de ese tipo, si uno lo quiere asimilar a un juego. Entonces, Batus habla de dos conceptos fundamentales para los juegos sociales. Dice, los juegos sociales tienen básicamente genoestructuras y fenoestructuras. ¿Qué es una genoestructura? Una genoestructura se compone de las reglas que fundan ese juego y de las capacidades de los actores al inicio de ese juego. ¿Sí? Que no son las mismas ni están distribuidas de manera asimétrica ni homogénea. Y a su vez, la fenoestructura es el modo en que juegan el juego esos jugadores y las acumulaciones que se producen. En el juego, los jugadores van realizando diferentes maniobras y a veces pierden capacidades y a veces ganan. Es un juego dinámico. Todo el objetivo de este juego es lograr las acumulaciones necesarias en la fenoestructura, acá, para poder cambiar esto. En definitiva, los actores lo que quieren es cambiar las reglas fundantes y poner nuevas reglas que los favorezcan. En esto consiste todo juego social. Y el de la coparticipación no es muy diferente. ¿Estamos? Pero a su vez, dice Matus, y esto concluye, digamos, la teoría, es que estos juegos de fenoestructuras, reglas, capacidades y fenoestructuras, maniobras, acumulaciones, no ocurren en el aire, ocurren en contexto, que llama campos de fuerza. Dice, a veces estas interacciones ocurren en un campo 1 donde los recursos iniciales o adquiridos son controlados por el actor principal del conflicto. Si yo soy el Estado Nacional, a veces tengo el control de esos recursos iniciales. En el campo 2, esos recursos están compartidos con otros actores, por ejemplo, las provincias. Existe también la posibilidad de que esto se desarrolle en un campo 3, en donde esos recursos estén bajo el control de los otros actores. No los comparto, los manejan los otros, los controlan. Y también, dice, es el peor escenario que estos juegos ocurran en un campo 4, donde los recursos no los maneja ningún actor del conflicto. Un ejemplo, los 20.000 millones de dólares menos que ingresan en la balanza comercial como producto de la sequía. La sequía no la maneja nadie, la sequía ocurre. Es un condicionante de campo 4, claramente. En su momento, por ejemplo, cuando se sancionó la ley 23.548 de coparticipación, los gobernadores peronistas que venían de ganar las legislativas y las gobernaciones en septiembre de 1987 se plantaron frente al gobierno de Alfonsín y colocaron la ley y le impusieron la ley. Entonces, claramente, en ese contexto, los recursos principales para resolver ese conflicto estaban manejados por los actores secundarios del conflicto, que eran los gobernadores, y no por el Estado Nacional. Vemos entonces cómo puede operarse y cómo se puede analizar esto. Por ejemplo, en el caso de la cesación de pago de 1890 y cuando se sancionó la ley de impuestos internos, en ese momento se salió de la cesación de pagos con un acuerdo que le impuso el Banco de Inglaterra al gobierno argentino. Y sobre todo le imponía que no podía emitir moneda, que era el principal recurso para financiar el Estado Nacional. Ahí claramente los principales recursos estaban en manos de actores ajenos al conflicto, el Banco de Inglaterra. ¿Y cómo tuvo que operar el gobierno para cambiar ese contexto, crear impuestos internos, que era una de las pocas facultades que le quedaba, la de imponer impuestos? Entonces, vemos cómo se mueven estos campos, pero lo esencial es entender el concepto de genoestructura y fenoestructura. Todo juego tiene reglas fundantes, todo juego tiene capacidades de los actores que no están distribuidas de manera igualitaria y son asimétricas, y a su vez en el campo de la fenoestructura los actores realizan maniobras con el fin de acumular mayores capacidades de las que tenían inicialmente. En esto consiste el juego. Si quieren, compartimos un par de comentarios. Hasta aquí mi presentación y
podría adelantar, si alguno me lo preguntara, cuál es la perspectiva que yo veo de cómo salir de este berenjenal llamado coparticipación. Disculpen la extensión y bueno, les agradezco muchísimo la escucha.